Terrible, amigo. Ahora era un nuevo estrés, decirles por eso. ¿Ahorita todavía estás en el hospital, Aldo? No, ahorita ya estoy en mi casa, nada más que este es cuando nos conectamos al Zoom por parte de la cuenta de la universidad, este es el background que nos ponen. Entonces, pero no, ya estoy en mi Para darle casa. formalidad, ¿no? Y como que, o sea, nos dan la cuenta de Zoom, pero pues nos la dan un poquito como que ya con cierto. Sí. Ya. Ah, pero se ve bien, se ve muy, muy formal, se ve padre. ¿Y cómo van las cosas, Raúl, del COVID en León? ¿Ya van bajando los casos? Todavía tenemos los hospitales llenos. Todavía está lleno y la vacunación está lenta. Hay muchísimo personal que todavía no ha sido vacunado. Hay hospitales, resulta que únicamente están los hospitales. Déjale molestar. Únicamente están los hospitales públicos, pero los hospitales privados no. Yo déjame les digo. Pues sí, ojalá pronto empiece la vacunación. O sea, sí ha habido. Por ejemplo, a mí ya me vacunaron en el hospital público, pero en el hospital privado no hemos logrado eso. Y yo veo el sistema de salud como estos chavos que están en las farmacias similares o en las farmacias pequeñas que han detenido gran parte del problema y no están ni siquiera contemplados en un sistema de vacunación. Esos chavos están, pues por alguna razón, están en consultas de bajo costo, pero con alto riesgo para ellos. Y todos los que trabajamos solo privado también no estamos tomados en cuenta para nada. Oh, qué mal. ¿Ya cómo van No, pues ustedes? ojalá pronto se consigan vacunas. Perdón, Raúl. ¿Cómo van ustedes ya en el tema de vacunación? Ahorita ya se terminó de vacunar como a los médicos de primera línea y ya están en la fase de vacunación a todos los médicos y a los adultos mayores de 60 años. ¿En Venezuela? En eso vamos. ¿En todo Canadá o solamente en tu región, Aldo? Pues como que el plan es nacional, pero varía un poco de provincia en provincia. Entonces, como que aquí en Alberta vamos un poquito arriba de las otras provincias, pero se aplica a todo Canadá. Entonces, pues ahí va. También hubo un poco de retraso con las dosis de Pfizer, pero pues ahí va la situación. Ya. Mejorando, que es lo bueno. Estás en un gran lugar y eso nos da mucho gusto. Judy, ¿todos bien allá en casa? Sí. Sí, no, todos bien, afortunadamente. ¿Cómo están todos en tu casa? ¿Todos bien? Bien. Ahí están. Digo, preocupados porque Pau sí pertenece a la iniciativa privada, entonces, ¿para cuándo dice la vacuna? Igual Nico, nuestro vicepresidente también, y pues varios que estamos en el medio. Sí, está difícil. Sí. Con muchas ganas de hacer lo que nos toca, pero con muchos miedos. Y estas innovaciones, yo creo que lo de la luz fue totalmente nuevo y nos sacó de onda, lo dijimos. De hecho, iniciaron cortes aquí en León, fíjate. Pero corte en la ciudad. Bueno, pues ojalá el año se ponga mejor, porque sí ha sido un año muy difícil creo que para todos. Para todos, Aldo. Maestro Córdoba, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Qué gusto, Aldo, qué gusto saludarte. Hola, qué Nicolás. gusto, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto.
Aquí estamos muy atentos y con mucho interés en escucharte, Aldo. Es un tema importantísimo y además tú eres un agente de super primera. Doctor, muchísimas gracias. Es un honor saludar. Bueno, gracias por sus comentarios. Gracias. Pues listos. Muy bien. No. Pues son las 8 en punto, si están de acuerdo todos. Con esta sesión es el inicio de actividades de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato en su ciclo 2021. Muy buenas noches. El día de hoy iniciamos con actividades académicas de nuestra sociedad. Agradezco profundamente a todos los socios quienes han hecho gran... Estoy en un Zoom. En Estoy particular, en un Zoom. Sí. en particular a mi mesa directiva, don Ricardo, Carlos Vázquez, Nicolás Fernández, Gerardo, Jorge Ávila y Héctor Flores, quienes me están apoyando para que tengamos una sociedad de gastroenterología con educación continua del más alto nivel. Teniendo como base lo anterior, nuestro programa académico está conformado por las siguientes actividades: 4 sesiones académicas de nuestra sociedad, una de ellas en conjunto con la AMG, las reuniones AMG Norte, Centro y Sur, con un robusto programa, uno de ellos sobre obesidad, el curso anual, nuestro curso anual Fernando Contreras, contemplado del 22 al 24 de julio en modalidad virtual, posteriormente Ecos Internacionales en agosto, y terminamos con la Semana Nacional de Gastroenterología en noviembre, probablemente ya en la modalidad híbrida. Estamos innovando y apostando en tecnología. Al final de nuestra primera reunión aparecerá un código QR, el cual pueden subir sus datos y podrán bajar su constancia. Agradezco profundamente al doctor Carlos Hidalgo las facilidades para el aval por parte de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy también agradezco al laboratorio Alfa Sigma con sus 2 baluartes, la licenciada Erika Flores y Patti Solís, quienes patrocinaron nuestra reunión. Y con manteles largos iniciamos el día de hoy con el doctor Aldo Montaño, cuyo currículum es sumamente extenso. Se los resumo. Médico por la Universidad de Guadalajara, gastroenterología por el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestro y fellow en hepatología avanzada en Clínica Mayo, doctor en ciencias por la UNAM, 101 artículos publicados originales, 54 artículos de revisión, 21 capítulos de libro, un libro publicado en el 2019 sobre la fragilidad y sarcopenia en la cirrosis, lo básico, los desafíos y el futuro de la enfermedad. Editor en 26 revistas científicas, 76 conferencias magistrales internacionales
y 44 regionales en Canadá. Incluso posee 2 patentes, una sobre Abdolamir y hepatitis autoinmune y otra sobre el uso de la rifaximina y la sarcopenia. Aldo es profesor de la Universidad de Guanajuato, profesor de la Universidad de Alberta e investigador en Canadá, y nos presentará el tema cirrosis hepática compensada y descompensada, implicaciones clínicas. Aldo, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Buenas noches. Hey, Ah, ven acá. muy buenas noches. Antes de comenzar, es un placer estar con ustedes. Les agradezco mucho la amable invitación para presentar acerca de cirrosis compensada y descompensada. Gracias al doctor Raúl Hernández, el presidente de la Sociedad de Gastroenterología de León. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Me parece que me tienen que... Ok. En los siguientes 40 minutos voy a platicar acerca de la cirrosis compensada y descompensada, y quisiera enfocarme principalmente a las implicaciones clínicas, conceptos prácticos que podemos vivir en nuestra práctica diaria. Voy a platicar acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de una cirrosis compensada y descompensada, y específicamente de algunas razones como la hemorragia bacteriana, las 8 de la noche. infecciones Perdón, bacterianas. ¿pueden poner en mute sus micrófonos, por favor? Como comentaba, la hemorragia bacteriana, infecciones bacterianas, la disfunción renal en el paciente con cirrosis, encefalopatía hepática y por último algo de lo que hemos estado haciendo investigación en la Universidad de Alberta, como es la pérdida de la masa muscular o la sarcopenia. La historia natural de la enfermedad hepática crónica es muy variable y normalmente pasan aproximadamente unos 10 a 20 años después de tener una enfermedad hepática crónica para que el paciente desarrolle cirrosis hepática. No fue así, ¿ok? Cuando el paciente tiene cirrosis hepática y no tiene complicaciones, es cuando mencionamos que el paciente tiene cirrosis compensada. Afortunadamente, algunos pacientes van a desarrollar... Que cierren ese micrófono. Oh, bueno, eso está serio, ¿no? Porque hablar mal de tu papito... ok. Desafortunadamente, algunos pacientes van a desarrollar complicaciones como son la hemorragia varicial, la encefalopatía, disfunción renal o infecciones bacterianas. Y esto es cuando comentamos que el paciente tiene cirrosis descompensada. Los pacientes con cirrosis descompensada van a tener un riesgo significativamente mayor de mortalidad en comparación con la cirrosis compensada. Les podría preguntar si me escuchan bien, porque estoy escuchando un poco de ruido. Muy bien, me parece que voy a continuar. Hay un micrófono abierto que no deja escuchar bien. Fuera todos. Doctor Aldo, si usted es el anfitrión, ¿puede poner en mute los micrófonos de los demás? Yo puedo poner ok, déjenme ver, lo voy a intentar. ¿Cuándo tienes un pedacito de papel que me... Fuera. Desafortunadamente no sé dónde poner el... Doctor, buenas noches. ¿Lo puede poner en donde están los participantes?
Ajá. Seleccione donde aparecen participantes y ahí puede apagar el micrófono de todos los que estamos en la sesión. Mira, es en donde están los... Muy bien, me parece que ya puse el mute de todos. Voy a continuar. Estaba comentando que la importancia de definir aquellos pacientes que tienen cirrosis compensada y descompensada se basa, nada más quiero saber que yo sí que sí me estén escuchando. Y se escucha claro, fuerte y la presentación se ve muy bien. Muy bien, gracias. Perdón las interrupciones. La importancia de la cirrosis descompensada es que el pronóstico de los pacientes cambia radicalmente. Estos pacientes tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad o de requerir un trasplante hepático. Los pacientes que tienen cirrosis aproximadamente tienen una probabilidad, aquellos que están en una etapa compensada, de 2 a 7% por año de desarrollar cirrosis descompensada. Y actualmente se considera que la cirrosis descompensada es una enfermedad sistémica caracterizada por disfunción multisistémica. Y aquí enfatizo la importancia. Aquellos pacientes que tienen cirrosis compensada tienen una mediana de sobrevida que puede ser hasta de 12 años. En comparación con aquellos que presentan descompensación, la mediana de sobrevida es solamente de 2 años. Hace un par de años, el doctor Gennaro D'Amico en Italia hizo una subclasificación de la cirrosis compensada y descompensada en diferentes estadios. Y él prácticamente dice que aquellos pacientes que tienen cirrosis compensada pueden estar en un estadio 0 cuando no presentan varices y cuando la ELA, o en su caso, si determinamos una presión venosa portal, que el gradiente sea menos de 10 milímetros de mercurio. Así, estos estadios pueden ir avanzando, pero aún estos pacientes, aunque tengan varices, si no han tenido hemorragia varicial, se consideran en una etapa compensada. Sin embargo, una vez que el paciente tiene una hemorragia varicial, ya se trata de un estadio 3, parte de descompensación, y una vez que esto sucede, desafortunadamente pueden pasar a una etapa que es todavía más tardía, en donde el paciente se considera en una etapa de descompensación estadio 6, en donde puede tener ascitis refractaria, encefalopatía hepática persistente, susceptibilidad de infecciones, y estos pacientes tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad a menos que se consideren para trasplante hepático. Hablando un poco de generalidades, no existe un tratamiento específico que nos ayude a prevenir la progresión de la cirrosis hepática. Sin embargo, definitivamente el tratar el factor etiológico es muy importante. Y actualmente también hay algunos medicamentos que se están evaluando que se dirigen a específicos blancos terapéuticos que esperemos tener en un futuro próximo. La evolución natural del paciente con cirrosis es muy variable porque mucho depende de si podemos tratar el factor que desencadenó la enfermedad crónica. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cirrosis por alcohol pueden mejorar de manera muy importante si suspenden el consumo de alcohol. Además, también la función hepática mejora de manera significativa en aquellos pacientes que tienen infección crónica por hepatitis B o hepatitis C si se les somete a un tratamiento antiviral específico. Definitivamente, las estrategias para tratar a los pacientes con cirrosis compensada e incluso descompensada son muy importantes. Esto es, si el paciente está tomando alcohol, debemos enfatizar que debe suspenderlo. Y algunos pacientes pueden mejorar de un estadio de descompensación a un estado de compensación. Esto es muy importante enfatizar y explicarlo a nuestros enfermos.
Quisiera seguir hablando de la complicación más frecuente que vemos en los pacientes con cirrosis hepática, que es presencia de ascitis o líquido libre en la cavidad abdominal. Esta complicación se presenta desde un 5 a 8 años en nuestros pacientes que tienen cirrosis compensada. Y como ya lo expliqué en las diapositivas anteriores, esto significa que el paciente presenta descompensación. ¿Por qué es importante saber reconocerla y tratarla? Bueno, porque la presencia de cirrosis se asocia a una frecuencia mayor de hospitalizaciones, requiere tratamiento crónico, se asocia con otras complicaciones directas como el desarrollo de la peritonitis bacteriana espontánea. Y de hecho, desafortunadamente, también se asocia a un pronóstico más sombrío con una sobrevida de 5 años después de la ascitis de aproximadamente el 30%. Cuando tenemos a un paciente con ascitis y cirrosis, podemos distinguir dos categorías, aquella ascitis que no está complicada y aquella ascitis que es refractaria. Y normalmente cuando decimos que no está complicada es aquel paciente que tiene ascitis, pero que no tiene infección y que no tiene una disfunción renal asociada o efectos secundarios adiuréticos, como comentaré a continuación. Cuando tenemos a un paciente con ascitis, que lo vemos en un servicio de urgencias o en hospitalización, tenemos que considerar que de un 80 hasta un 90% de los casos son secundarios a cirrosis. Pero aún así existen de un 10 a 20% de los casos que la ascitis puede deberse a otras causas que tenemos que considerar, como insuficiencia cardíaca o enfermedades malignas que causan metástasis a peritoneo e incluso tuberculosis peritoneal. Pero bueno, la mayoría de los casos van a ser secundarias a cirrosis. Pero por lo tanto, siempre es importante hacer una historia clínica adecuada, un examen físico apropiado, y normalmente tenemos que realizar un ultrasonido y unos exámenes de laboratorio generales, como son pruebas de función hepática y renal, electrolitos y el análisis del líquido de ascitis. Clínicamente también esto ayuda a distinguir diferentes tipos de ascitis. El grado 1 es aquel paciente que tiene ascitis, pero que no lo podemos detectar por examen clínico y que solamente lo hacemos una vez que hacemos un ultrasonido y este nos muestra que el paciente tiene un poco de ascitis. El grado 2 es fácil distinguirlo en un examen clínico y se ve una asimetría causada por la distensión del abdomen. Y el grado 3 es la ascitización, que es evidente y que el paciente normalmente requiere una paracentesis para mejorar incluso la respiración. Una vez que tenemos a un paciente que tiene ascitis grado 2 o 3, es muy importante hacer la paracentesis, que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico correcto de cuál es la etiología de la ascitis, pero además nos ayuda a excluir complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes. ¿Cuáles son las pruebas más importantes en el líquido de ascitis? Bueno, uno es la cuenta de neutrófilos, ya que si se encuentra por arriba de 250 neutrófilos, esto significa que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea, y como comentaré en unas diapositivas que voy a mostrar en unos minutos, estos pacientes requieren tratamiento con antibióticos y con albúmina intravenosa. También algo importante es que si la cantidad de proteínas en líquido de ascitis está por abajo de 10 gramos por litro, estos pacientes tienen un riesgo muy alto de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea y se justifica ponerlos en profilaxis con antibióticos como norfloxacina 400 miligramos al día. Y por último, también podemos hacer análisis del gradiente entre la albúmina en el líquido de ascitis y la albúmina en suero. Y si este gradiente se encuentra por arriba de 1.1, es una resta de la cantidad de albúmina en suero de la de albúmina en líquido de ascitis, y si el gradiente es más de 1.1, podemos tener una certeza casi del 97%. ¿No te vas a bañar, Gaby? Que el paciente tiene ascitis secundaria a cirrosis o hipertensión portal. ¿Cómo manejamos al paciente que tiene ascitis? Bueno, normalmente el paciente que tiene ascitis grado 1, esto es que es muy leve y que no se detecta por clínica. De hecho, normalmente lo único que hacemos es probablemente restricción de sodio en la dieta y no sabemos si esto tenga implicación clínica. Muchos pacientes pueden tener un poco de ascitis, pero si es
mínima que no se detecta en la exploración clínica, normalmente no hacemos alguna otra estrategia terapéutica. Si el paciente tiene ascitis grado 2, es muy importante la restricción de sodio. Esto normalmente es el de pedir al paciente que consuma más o menos de 7 gramos de sal al día. Eso corresponde como una cuchara pequeña de sal al día y esto se debe distribuir cuando se cocinan los alimentos. Algo importante es que normalmente también se le pide al paciente que no le ponga más sal a los alimentos una vez que ya están preparados y también que no consuma alimentos preempacados o alimentos en lata porque tienen una cantidad de sodio muy alta. También es importante mencionar que normalmente no se pide una restricción más abajo de esta, por ejemplo, dietas por abajo de 2 gramos de sal al día. Normalmente se asocia a que el paciente deja de comer y eso puede exacerbar la desnutrición que es frecuente en nuestros enfermos. Pero el tratamiento para la ascitis, que no está complicada y ya llega a ser moderada o más severa, se basa en el tratamiento con diuréticos. Y el tratamiento con diuréticos normalmente se inicia con antimineralocorticoides, especialmente espironolactona. Normalmente iniciamos a una dosis de 100 miligramos al día y se puede incrementar la dosis hasta un máximo de 400 miligramos al día. Normalmente dosis entre 100 a 200 miligramos suelen ser efectivas. Si el paciente no responde a este tipo de diuréticos que son tipo espironolactona, se puede añadir furosemida a dosis de 40 miligramos al día hasta un máximo de 160 miligramos al día. Pero probablemente algo muy importante antes de iniciar tratamiento con diuréticos es enfatizar que los pacientes que tienen cirrosis y ascitis son susceptibles a tener una reducción muy rápida en el volumen extracelular y estos pueden desencadenar otras complicaciones como falla renal, encefalopatía hepática. También cabe la pena mencionar que si nuestro enfermo tiene otras complicaciones como encefalopatía, hiponatremia o hemorragia gastrointestinal, no es el momento apropiado para iniciar los diuréticos y tenemos que esperar a que se resuelvan estas complicaciones para iniciar nuestro tratamiento. Una vez que el paciente inicia diuréticos, es importante una evaluación clínica y bioquímica frecuente. Esto es, realizar de manera periódica pruebas de función hepática y también determinación de electrolitos séricos porque pueden ser complicaciones frecuentes en los pacientes que reciben este tratamiento. Una complicación también importante que tenemos que tomar en cuenta es que estos pacientes con diuréticos pueden presentar baja en potasio, magnesio y también pueden desarrollar hiponatremia. De hecho, una complicación frecuente en pacientes con cirrosis son los calambres musculares y tenemos que estar pendientes de que si desarrollan esta complicación, probablemente hay que disminuir la dosis. En algunos casos podemos administrar baclofeno en caso de que estos calambres sean muy frecuentes. ¿Cómo monitorizamos a nuestro paciente? Bueno, normalmente vemos qué tanto peso está perdiendo. Se recomienda que el paciente no debe de perder más de medio kilo al día. Si esto está pasando, probablemente es que la dosis es muy alta y podemos bajarla un poco. O en aquellos pacientes que sí tienen mucho edema, probablemente debe ser menos de 1 kilogramo de peso al día. Pero importante enfatizar, furosemide se asocia mucho a baja en potasio sérico o hipocalemia y hay que descontinuarlos en caso de que esta complicación se presente y medicamentos como la espironolactona se asocian mucho con hipercalemia y también debemos de descontinuarlos en caso de que esta complicación se presente. ¿Qué pasa con el paciente que tiene ascitis grado 3 o que también le llamamos ascitis atención? Ese paciente necesita una paracentesis de gran volumen. Esto es, el paciente se le hace de preferencia un ultrasonido, se le pone una línea para la paracentesis y se debe de drenar la cantidad de ascitis lo más que se pueda. Hay algunas contraindicaciones como aquellos pacientes que estén embarazadas, aquellos pacientes que tienen coagulopatía severa, sobre todo con INR mayor de 2, 2.5, o aquellos pacientes que tienen distensión intestinal importante.
Algo importante es que una vez que decidimos hacer nuestra paracentesis de gran volumen, los pacientes que tienen un drenaje de más de 5 litros de ascitis se recomienda suplementar con albúmina a una dosis de 8 gramos por cada litro de ascitis que retiramos cuando es una cantidad mayor de 5 litros. Esto es porque la expansión del plasma con albúmina se asocia con un menor riesgo de un síndrome que es postparacentesis, en donde el paciente puede presentar disfunción renal. Una vez que hacemos la paracentesis y que drenamos toda la cantidad de ascitis posible, estos pacientes deben recibir la dosis de diurético necesaria para tratar de disminuir o al menos retardar la acumulación de ascitis. Algunos consejos importantes es que los pacientes que tienen cirrosis y ascitis tienen un riesgo importante para tener efectos secundarios a otros medicamentos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos no deben de estar indicados en pacientes con cirrosis y ascitis porque tienen un alto riesgo de desarrollar hiponatremia y daño renal agudo. También de preferencia debemos de evitar medicamentos para hipertensión como los inhibidores de angiotensina o los receptores alfa-enérgicos, los bloqueadores alfa-enérgicos. No se recomienda utilizar antibióticos tipo aminoglucósidos porque también se asocian con un riesgo importante de falla renal. Y cabe mencionar que a veces nuestros pacientes requieren tomografías con medios de contraste. Si se puede evitar llevar a cabo estos procedimientos radiológicos cuando el paciente tiene cierto daño renal, o tener cuidado en caso de que esto se lleve a cabo para tratar de darles un poco más de fluidos intravenosos, tratando de disminuir el riesgo de estas complicaciones. Terminando de hablar de ascitis, quisiera mencionar un término que se denomina ascitis refractaria. Este es un término que se adoptó por el Club Internacional de Ascitis, en donde es una ascitis que se puede dividir en ascitis resistente a diuréticos. Esto es que no se puede movilizar la cantidad de ascitis a pesar de que el paciente lleva una dieta baja en sodio y dosis máximas de diuréticos, o intratable con diuréticos. Esto es porque el paciente desarrolla efectos secundarios con dosis relativamente bajas o intermedias a los diuréticos que no nos impiden continuar con este tratamiento. Y unos criterios de respuesta que no me voy a enfocar mucho en ellos, pero sobre todo cuando vemos que el paciente no pierde más de 0.8 kilogramos después de 4 días de diuréticos, o si les medimos el sodio urinario y la excreción es menor de la cantidad de sodio que están consumiendo, podemos empezar a pensar que nuestro paciente tiene una ascitis refractaria. Los pacientes que tienen una ascitis refractaria desafortunadamente tienen un pronóstico pobre. La mediana de sobrevida es de aproximadamente 6 meses. Por lo tanto, estos pacientes, si existe la posibilidad, deben de ser considerados para un trasplante hepático. Y el tratamiento para aquellos pacientes con ascitis refractaria se basa en paracentesis de grandes volúmenes. A veces nosotros la realizamos cada 2 semanas, cada 4 semanas, dependiendo del paciente, y dejando la dosis mínima de diuréticos que se asocia con un retraso en la necesidad de paracentesis, pero a la vez que no se asocia con efectos secundarios de estos medicamentos. Una opción para aquellos pacientes que tienen ascitis refractaria y que tienen todavía una función hepática relativamente preservada, sobre todo cuando tienen un MELT o un score de MELT por abajo de 20 o por abajo de 15, es los TIPS o los cortocircuitos portosistémicos intrahepáticos. Como pueden observar en esta diapositiva, es prácticamente colocar un stent por vía transyugular que va a ser prácticamente un cortocircuito o un shunt entre las venas suprahepáticas y la vena porta. Estos son muy efectivos para aliviar la hipertensión portal y por lo tanto son muy efectivos para el tratamiento de la ascitis refractaria, y como comentaremos a continuación también son muy efectivos para el tratamiento de la hemorragia varicial refractaria. Cabe mencionar que hasta un 20 o 30% de los pacientes que van a recibir un TIPS
pueden desarrollar encefalopatía hepática secundaria a este procedimiento. Quisiera hablar de la hemorragia varicial. Esta es una complicación que se presenta frecuentemente en nuestros pacientes con cirrosis hepática y hasta el 70% de las hemorragias gastrointestinales son secundarias a ruptura de varices esofágicas. Es la segunda complicación que causa descompensación más frecuente y estos pacientes tienen un riesgo importante de complicaciones. Pueden fallecer por la hemorragia o desarrollar otras complicaciones como complicaciones renales o infecciones que pueden ser muy graves. Por lo tanto, todos los pacientes que tengan cirrosis y que se consideren con riesgo de tener varices, debe de realizarse una gastroscopía y manejarlos de manera profiláctica si es que no han tenido hemorragia previamente. Aquellos pacientes que tienen varices esofágicas pequeñas, probablemente lo único que tenemos que hacer es repetir una gastroscopía en 2 a 3 años. Pero si tienen varices esofágicas grandes, que voy a mostrar a continuación, o que tienen unos estigmas de riesgo alto para sangrado, como los puntos rojos o las rayas rojas, deben de ser tratados con tratamiento profiláctico primario. La terapia se llama profilaxis primaria, aquellos pacientes que nunca han tenido una hemorragia previa, y normalmente se recomienda en todos los pacientes que tienen varices grandes o que tienen varices pequeñas con estos puntos rojos o que tienen un estadio de Child-Pugh avanzado, que es el estadio C. El tratamiento de elección es con beta bloqueadores no selectivos como nadolol y normalmente se da una dosis en la cual se reduce hasta un 20-25% de la frecuencia cardíaca basal sin tener una frecuencia cardíaca por abajo de 50. En aquellos pacientes en los que no podemos utilizar beta bloqueadores, una buena opción es la ligadura endoscópica. De hecho, el tratamiento con beta bloqueadores y ligadura se ha asociado con una reducción en el riesgo de resangrado, esto es a los pacientes que ya tuvieron una hemorragia varicial en comparación con la monoterapia. Y en esta diapositiva solo les muestro las varices grandes. Son aquellas varices que prácticamente no se van a aplanar cuando hacemos la endoscopía y que ponemos aire, no se van a aplanar. Y también aquellas que tienen estos puntos rojos o estas rayas rojas que en inglés se llaman whale signs. Estos son pacientes que tienen un riesgo muy alto de tener hemorragia y por lo tanto se debe dar tratamiento profiláctico, igual iniciando con beta bloqueadores no selectivos o en caso de que el paciente no los tolere o que no estén contraindicados, con la ligadura. La ligadura endoscópica es un procedimiento muy duro, aquí lo podemos observar en esta diapositiva y normalmente se requieren unas 3 a 4 sesiones para lograr la total erradicación de las varices esofágicas. Ahora, ¿qué pasa si el paciente llega a nuestro servicio con una hemorragia aguda? Entonces, el tratamiento obviamente es diferente. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación inicial, como a todos nuestros pacientes que llegan a urgencia, ver cómo están sus vías aéreas, si el paciente está respirando y una evaluación de su estado hemodinámico. Iniciar reemplazo con soluciones coloides o cristaloides. Y es muy importante iniciar de manera inmediata tratamiento vasoactivo y profilaxis antibiótica. El tratamiento vasoactivo, normalmente aquí en Canadá utilizamos ocreotide o somatostatina a una dosis de 50 microgramos por hora por 5 días. Sé que en México hay terlipresina y que hay datos muy importantes. Normalmente se utiliza una dosis de 2 miligramos cada 4 a 6 horas por 3 a 5 días. Aquí en Canadá no contamos con terlipresina. Es muy importante que estos pacientes reciban antibiótico tipo cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, 1 gramo al día por también 5 días. Esto reduce el riesgo de infecciones asociadas a la hemorragia. Y bueno, tenemos que realizar una endoscopía y algo que frecuentemente nos comentan es ¿cuándo realizamos la endoscopía? Lo que se recomienda es realizarla dentro de las primeras 12 horas después de iniciar la hemorragia y muy importante es que primero el paciente debe de estabilizarse hemodinámicamente, después iniciar la terapia vasoactiva, antibióticos y dentro de las primeras 12 horas es cuando está indicada la endoscopía.
Si el paciente tiene hemorragia varicial, se recomienda hacer ligadura endoscópica como tratamiento de primera opción. Se mantiene los antibióticos por 3 a 5 días. Si se controla la hemorragia, entonces seguimos con un protocolo de obliteración de varices esofágicas por endoscopía cada 2 a 4 semanas hasta la erradicación completa. Si el paciente no se controla con la endoscopía, estos pacientes son candidatos a un TIPS de urgencia. Y también si el paciente tiene hemorragias de repetición a pesar del tratamiento endoscópico. Desafortunadamente, hasta un 10 o un 15% de los pacientes que tienen hemorragia aguda no se llegan a controlar en esta etapa. Y estos pacientes definitivamente pueden ser candidatos a un TIPS de urgencia. Sin embargo, si no podemos enviarlos inmediatamente para este TIPS, lo que podemos utilizar son una sonda de balones. De las más frecuentes es la de Sengstack en Blackmore, en donde vamos a inflar el balón gástrico y si el paciente sigue sangrando, entonces podemos inflar el balón esofágico. Cabe mencionar que estas medidas normalmente solamente se recomiendan por un lapso de 24 horas mientras conseguimos un tratamiento más efectivo. Esto es, mientras decidimos enviar nuevamente a nuestro paciente para un tratamiento endoscópico o si tenemos acceso a un TIPS, sería la mejor opción. Quiero hacer un breve paréntesis en varices gástricas porque estas las podemos encontrar también en nuestros pacientes con cirrosis y el tratamiento puede ser un poco diferente. La clasificación más frecuente para las varices gástricas es las de Sarin y como podemos observar en esta diapositiva, puede haber varices gástricas que pueden ser continuación de las varices esofágicas o varices gástricas aisladas. Normalmente las varices esofágicas tipo 1 pueden tratarse también con ligadura endoscópica, pero aquellas que están en el fondo gástrico o aquellas que son aisladas, no se recomienda la ligadura, lo que se recomienda es la inyección endoscópica de cianoacrilato. En aquellos pacientes en donde no se puede controlar la hemorragia por varices gástricas de manera endoscópica, también pueden ser candidatos a TIPS y en algunos centros radiológicos con experiencia se puede hacer una embolización parcial. Las infecciones bacterianas es una complicación también muy frecuente en nuestros pacientes con cirrosis y quisiera hablar de la peritonitis bacteriana espontánea. La prevalencia de esta infección puede ser de hasta de 1.5 a 3.5 en nuestros pacientes que vemos en la práctica clínica y hasta en un 10% en los pacientes que llegan a hospitalización por cualquier causa y que tengan cirrosis. Algo muy importante es que el pronóstico ha cambiado de manera dramática. Anteriormente se consideraba que la mortalidad podía ser tan alta hasta del 90% y ahora es definitivamente menor, pero no despreciable, es hasta de un 20%. Esta mejoría en el pronóstico es porque hacemos el diagnóstico de manera más temprana e iniciamos también tratamiento de manera oportuna. El diagnóstico se basa en la paracentesis diagnóstica y algo que quisiera enfatizar es que estos pacientes pueden llegar a tener síntomas como dolor abdominal o pueden tener otros síntomas que no son específicos como fiebre o alteraciones en su función hepática o encefalopatía hepática. Por lo tanto, todos los pacientes que tengan cirrosis hepática y que estén admitidos al hospital por encefalopatía, por hemorragia, por alteración de la función renal o de la función hepática, deben de ser sometidos a una paracentesis diagnóstica para descartar la presencia de esta complicación. De hecho, la peritonitis bacteriana espontánea puede ser totalmente asintomática y a veces la diagnosticamos, cuando nuestro paciente va a una paracentesis de manera terapéutica de manera ambulatoria. El diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea se basa prácticamente en la medición de los neutrófilos en el líquido de ascitis. Si es más de 250, se hace diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea y los cultivos no son un requisito. El tratamiento es con una cefalosporina de tercera generación. Normalmente se utiliza ceftriaxona a dosis de 1 a 2 gramos intravenosos al día por aproximadamente 7 días. Si el paciente
empieza a tener antibióticos y hay mejoría clínica, podemos continuar el tratamiento. Si no hay mejoría, vale la pena considerar una paracentesis para ver cómo están bajando la cantidad de neutrófilos en el líquido de ascitis, que debe ser al menos 25% a las 48 horas. Y si no es así, eso quiere decir que el paciente tiene resistencia a ese antibiótico y debemos considerar cambiarlo. Algo muy importante es que en todos nuestros enfermos con peritonitis bacteriana espontánea se debe de iniciar albúmina. Normalmente es 1.5 gramos por kilo al momento del diagnóstico y al día 3, 1 gramo por kilogramo de peso. Esto se asocia con una disminución en el riesgo de mortalidad por disminuir el riesgo de síndrome hepatorrenal. Y una vez que el paciente ya tuvo peritonitis bacteriana espontánea, debemos de continuar tratamiento profiláctico con norfloxacina, 400 miligramos al día, normalmente de por vida, o a menos que el paciente mejore de su condición hepática y la ascitis desaparezca. Por cuestiones de tiempo voy a hablar rápidamente de la disfunción renal. Estos temas son un poco más cortos, pero es importante saber que el paciente con cirrosis tiene susceptibilidad a daño renal y solamente quisiera enfatizar aquí unas definiciones del grupo internacional para la mejoría en la prueba de función renal, en donde una lesión renal aguda se define como aquel paciente que tiene un incremento en la creatinina sérica por arriba de 0.3 miligramos por decilitro en comparación a su análisis basal en menos de 48 horas, o que tiene un incremento en la creatinina sérica de más del 50%. Son cantidades muy pequeñas, pero si esto pasa, debemos identificarlas y darles tratamiento. Obviamente el paciente que tiene cirrosis puede tener daño renal agudo, pero también puede tener daño renal crónico. Y normalmente esto lo hacemos en base al tiempo en que tiene la disfunción o la elevación de la creatinina. Si es más de 3 meses, podemos decir que el paciente tiene daño crónico. Y en esta diapositiva solamente quisiera mencionar brevemente cómo manejamos a nuestros pacientes. Una vez que el paciente tiene cirrosis y el paciente tiene elevación de la creatinina, tenemos que quitar todos los medicamentos que son potenciales nefrotóxicos, como antiinflamatorios no esteroideos, suspender la administración de diuréticos, suspender los beta bloqueadores y darles expansores del plasma. Preferentemente, si tenemos cristaloides o coloides, es adecuado. Si esto mejora, entonces volvemos a introducir los medicamentos que el paciente requiera. Si no mejora, vale la pena darles tratamiento con albúmina porque es el mejor tratamiento para la falla renal aguda en el paciente con cirrosis a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso, no más de 100 gramos al día. Si el paciente mejora, volvemos a continuar con su evaluación, con su manejo que teníamos de base. Si no mejora, este paciente puede tener un síndrome hepatorrenal y está indicado el tratamiento con vasoconstrictores y albúmina. Y es importante reconocer estas entidades. El síndrome hepatorrenal se asocia con un riesgo de mortalidad muy alta. Hay un tipo 1 o un tipo 2. El tipo 1 es aquel paciente que desarrolla falla renal aguda rápidamente y el tipo 2 es más el paciente que tiene una ascitis refractaria en donde el paciente está requiriendo paracentesis de repetición. Los pacientes que tienen un síndrome hepatorrenal debe considerarse que el mejor tratamiento es prácticamente con albúmina y un vasoconstrictor, que en este caso puede ser terlipresina, como ustedes cuentan en México con esta. Y nosotros que no tenemos terlipresina, normalmente tenemos que admitir a nuestro paciente a una unidad de terapia intensiva para darle vasoconstrictores tipo noradrenalina e incrementar su presión arterial y con esto tratar de mejorar el síndrome hepatorrenal. Estos tratamientos se asocian con mejoría de un 40-50% y como el pronóstico es pobre, también es una indicación para trasplante hepático. Estos dos temas son muy rápidos, es la encefalopatía hepática, esta es otra complicación. Normalmente ahora definimos a la encefalopatía hepática como manifiesta o la encefalopatía hepática
cubierta o también que se denomina oculta. Esto es, son aquellos pacientes que prácticamente tienen ciertas alteraciones, los que son oculta, pero que no las podemos identificar en nuestra práctica clínica. Necesitaríamos pruebas específicas como de conexión de números o algunas pruebas de luces para detectar estos grados mínimos de encefalopatía hepática que se llama cubierta o encubierta y que normalmente no lo vemos en nuestra práctica clínica. Ahora, la encefalopatía hepática manifiesta es aquellos pacientes que ya tienen asterixis, que tienen alteraciones de la conciencia y que pueden ir hasta el coma. Y algo importante es que el manejo de la encefalopatía hepática se basa en dos principales ramas. Uno, la terapia inicial aguda, esto es prácticamente la identificación de factores que pueden precipitar a la encefalopatía hepática, y la otra es el tratamiento con medicamentos que van a bajar el amonio. ¿Cuáles son los factores que pueden precipitar encefalopatía hepática en nuestros enfermos? Son múltiples, aquí les menciono los más importantes. Frecuentemente es secundario, hemorragia gastrointestinal, infecciones es de los más importantes, alteraciones hidroelectrolíticas, pero también cabe la pena mencionar que algunos pacientes desarrollan encefalopatía si toman medicamentos, por ejemplo, para dormir o medicamentos sedantes. Algo importante es que algunos pueden desarrollar encefalopatía secundario a trombosis de la vena portal, y por lo cual, si excluimos estos factores, un ultrasonido Doppler con evaluación de la vena porta puede ser apropiado. Una vez que identificamos y tratamos esos factores, después tenemos que iniciar medicamentos para bajar el amonio en sangre. Y los tratamientos que más frecuentemente utilizamos es la lactulosa, que es un disacárido que no se absorbe, o la rifaximina, que es un antibiótico que tiene un efecto principalmente local. La lactulosa se deja a una dosis de 30 a 45 mililitros 2 a 4 veces por día y se ajusta a que el paciente tenga de 2 a 3 evacuaciones por día sin tener diarrea. Si el paciente no mejora después de 48 horas o este paciente ya ha tenido episodios de encefalopatía a pesar de tratamiento con la lactulosa, está indicado la rifaximina y normalmente la dosis es de 550 miligramos al día, 2 veces al día de manera indefinida. Esto puede ser hasta que el paciente tenga una mejoría muy significativa de su condición hepática o un trasplante hepático. Y por último, quisiera mencionar que la sarcopenia o la baja en la masa muscular en nuestros pacientes con cirrosis también es muy frecuente. La prevalencia puede ser hasta más alta que algunas otras complicaciones. Y en nuestra universidad estamos haciendo estudios en donde evaluamos la masa corporal, no me voy a detener en los detalles, pero con la tomografía es muy exacto medir la masa muscular de nuestros pacientes. Aquí nada más les voy a poner un ejemplo de dos pacientes que tienen cirrosis, tienen el mismo índice de masa corporal, pero como pueden observar, el paciente que ven a su izquierda tiene muy poco tejido muscular y el paciente que tiene a su derecha tiene la masa muscular preservada. Y definitivamente los pacientes que tienen baja masa muscular tienen un mayor riesgo de fallecer durante el seguimiento y este riesgo es independiente de la función hepática. Esto se ha replicado en estudios multicéntricos que hemos participado de múltiples centros en Norteamérica, en donde hasta el 50% tienen sarcopenia, estoy hablando de hombres, y hasta el 33% de las mujeres tienen sarcopenia. Por lo tanto, de hecho hicimos un consenso hace un año en donde debemos de enfatizar que todos los pacientes que tienen cirrosis deben de tener una evaluación nutricional, preferentemente un programa de ejercicio, y puede haber algunas terapias farmacológicas que pueden ser utilizadas. Las terapias nutricionales es muy importante que el paciente tenga una ingesta calórica adecuada. Aquí les pongo los blancos que son hasta de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso, en índices de masa corporales de 20 a 30. Puede ser menor en pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 o por arriba de 40. Pero quiero enfatizar el consumo de proteínas. Anteriormente, de hecho, restringíamos el consumo de proteínas en pacientes con cirrosis y eso es muy deleterio para nuestros enfermos. Deben de consumir al menos de 1.2 a 1.5 gramos de peso. Y de hecho, en este estudio realizado en nuestra universidad, que
Pues se le tiene que pasar. Tanto coraje, Pues sí, pues si no se la tomó, pues entonces, así es. ¿cuál es su coraje? Que la cantidad de pacientes que reciben esta cantidad de proteínas, de hecho, no es muy Dijo alto. Sergio de una Y joven el tener una cantidad de proteínas que por es bueno abajo de cuando esta los pacientes recomendación tienen se COVID, asocia con un mayor riesgo de mortalidad. que ayuda a eliminar la Debemos de tratar de evitar los ayunos bacterias. prolongados en nuestros enfermos. Quiero terminar enfatizando que de hecho si ponemos Ya le en dio ayuno ahora bien, bueno, bien cirrosis metido, por porque 12 como no se horas, cuidó, ¿verdad? es similar a poner a un paciente sin cirrosis en ayuno Híjole, me dio por 3 tan días. corta la ¿Alguien hija de tiene Fausto, encendido pásale el los pies a micrófono? Y por último, la actividad física, aunque no tenemos ensayos clínicos contados, parece ser de mucho beneficio en nuestros pacientes con enfermos. Se recomienda que hagan de 30 a 60 minutos por semana o al menos más de 150 minutos de ejercicio al día, haciendo una combinación de ejercicio aeróbico y anaeróbico. Esto es para preservar la masa muscular, pero también mejorar su condición física. Y esta es mi última diapositiva. Estos son los ejemplos que pueden ser utilizados, pueden ser ejercicios aeróbicos como la bicicleta, el caminar, el correr, pero también se recomienda ejercicios de resistencia como levantar pesas livianas, hacer sentadillas o probablemente también hacer lagartijas hacia una pared vertical que se asocian con mejoría en la masa muscular y también en la calidad de vida de nuestros enfermos. Les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla y me dará mucho gusto contestar sus preguntas. Aldo, muchas gracias, como siempre, de tu presentación. Le pido al doctor Nicolás Fernández, nuestro vicepresidente, si pudiera coordinar la sesión de preguntas. Sí, claro. Aldo, muchas gracias por la participación, excelente plática, por supuesto. Y quiero ofrecerte una enorme disculpa por todo este ruido tan terrible que se ha estado escuchando. Desafortunadamente, la gente no entiende, ¿no? De poner su micrófono en silencio. Y también es un error de la organización de la sesión, el haber programado la sesión así con todos los micrófonos abiertos. Entonces, te ofrezco de verdad una disculpa muy, muy, muy grande y espero, por favor, que la gente que nos esté oyendo apague su micrófono. Ahorita ya no podemos hacer otra modificación para apagar los micrófonos de todos porque así se programó la sesión, desafortunadamente. Entonces, voy a tomar algunas preguntas que están hechas en el chat. Hay muchas felicitaciones para ti, muchos saludos de mucha gente que te conocemos y te estimamos mucho. Y quiero empezar por un par de preguntas que están por aquí hechas y preguntan, ¿qué experiencia tienen ustedes en los pacientes que tienen ascitis refractaria con el alfa POMP? ¿Verdad? Que es algo que nosotros no vemos frecuentemente aquí en México. Solamente algunos centros tendríamos acceso a los tips en el caso de ascitis refractaria, pero el alfa POMP, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué experiencia tienen? Sí, esa pregunta es muy interesante, doctor Fernández. El alfa POMP prácticamente es como un dispositivo que el paciente carga y que prácticamente lleva una sonda que conecta la cavidad. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Alguien nos apagó el micrófono? Ahí está, ya te escuchamos. Ahí, muy bien. Hemos tenido algunas experiencias, sobre todo con grupos de Europa que han estado utilizando el alfa pump, sobre todo porque pareciera que pudiera mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Desafortunadamente, estos dispositivos actualmente tienen algunos inconvenientes, como es que pueden llegar a infectarse porque es un catéter permanente que a veces requiere, una vez que se infecta, el retiro del mismo.
Y también a veces las pilas descargan del dispositivo. Entonces esto puede hacer que el paciente no se dé cuenta de que su dispositivo está funcionando y empieza a acumular de manera excesiva la ascitis. Yo creo que todavía necesitamos mejores dispositivos y creo que sobre todo en aquellos pacientes que tienen un catéter permanente, el riesgo de infecciones es latente. Actualmente a veces ponemos catéteres permanentes, pero sobre todo en el paciente que consideramos que lo va a utilizar por un lapso menor de 6 meses. Esto es porque pensamos que el paciente tiene un pronóstico relativamente sombrío o que el paciente pueda ser candidato a un tratamiento más definitivo, pero me parece que todavía son experiencias tempranas como para recomendarlo como terapia estándar. Claro, de acuerdo. Sí, también hay algunas preguntas sobre bueno, el manejo de la citis, que yo creo que es uno de los problemas más frecuentes que vemos. Y hay una pregunta por aquí interesante en que dice, bueno, ¿qué hago con un paciente que desencadena encefalopatía con dosis iniciales de diurético, pero requiero el diurético para el manejo de la citis? Es una de las preguntas que recién subieron ahorita al chat. ¿Qué opinas en ese sentido? Sí, ese es un escenario clínico de que desafortunadamente vemos de manera frecuente. Entonces, estos pacientes, mi recomendación es enfatizar la restricción de sal en la dieta. Segundo, se pueden utilizar los diuréticos, pero a una dosis, no en el momento de encefalopatía hepática aguda. Si el paciente tiene encefalopatía, en ese momento se suspenden. Una vez que se resuelve el episodio de encefalopatía, utilizar dosis relativamente bajas, relativamente dosis que puedan ayudar a controlar de manera relativa la ascitis, pero que no desencadenen alteraciones hidroelectrolíticas que frecuentemente se asocian con encefalopatía hepática, y seguir con el tratamiento de la encefalopatía de preferencia con lactulosa, alcanzando de 2 a 3 evacuaciones por día, y si el paciente ya ha tenido encefalopatía, añadir la rifaximina a 550 miligramos 2 veces al día. Eso serían las recomendaciones y sé que a pesar de eso es todavía difícil, pero aquellos pacientes que llegan a tener muchos efectos secundarios relacionados a los diuréticos pueden ser candidatos a paracentesis de grandes volúmenes de manera repetida. Se pueden realizar cada 2 semanas y sabemos que es un poco inconveniente para el paciente, pero a veces es mejor que desencadenar frecuentes episodios de encefalopatía hepática. Claro, hablando de, como nos decías, pues bueno, restringe la sal trabaja un poquito más en esa situación. Por ahí hay una pregunta también que me pareció interesante también en el sentido práctico, que dice, bueno, ¿cuál es la recomendación o qué opinas sobre el uso del sodio o aquella saludable que de repente conocemos, ¿no? Que está en teoría pues restringida en sodio o sal de algas marinas, sal del Himalaya, ese tipo de situaciones? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que definitivamente lo que hay que tener cuidado es en el etiquetado. Definitivamente si son productos comerciales en donde podemos ver la cantidad de cloruro de sodio y si esta es baja, entonces vale la pena. Si el paciente siente que es un buen sustituto para mejorar el consumo de alimentos. Pero desafortunadamente a veces estos productos no tienen etiquetado correcto y la cantidad de sodio que pueden tener es muy alta. Entonces, lo que recomendaría es fijarse en el etiquetado y utilizar solamente aquellos que sí son verdaderamente bajos en sodio. Y si hay opciones, hay algunas opciones, sobre todo en supermercados, en donde podemos recomendar estas opciones, definitivamente. Claro, hay algunos otros comentarios también sobre situaciones de bajos recursos, de bajo acceso, por ejemplo, a la albúmina. Sabemos la importancia de la albúmina y la implicación y las indicaciones de la albúmina, incluso ahora ya en protocolos pues, de uso de albúmina crónica, albúmina semanal en pacientes en estas condiciones. Pero me dicen por acá en el chat, ¿qué hacemos cuando de repente no tenemos tanto acceso y tantos recursos a albúmina y tenemos que hacer paracentesis de gran volumen? ¿Podemos usar expansores del plasma diferentes a la albúmina? ¿Qué opinas en ese sentido?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que ajustarnos a la realidad de nuestros enfermos. Si no contamos con albúmina, pues podemos utilizar coloides y cristaloides. Sabemos que el riesgo de alteraciones hemodinámicas post-paracentesis va a ser mayor, pero de hecho hay un estudio en donde utilizaron una dosis de 4 gramos por kilogramo de peso en vez de 8 en vez de 8 gramos por kilogramo de peso, y no hubo diferencias muy significativas. Entonces, también eso puede ser una opción para nuestros pacientes con bajos recursos, el utilizar dosis a la mitad de las recomendadas. En vez de 8 gramos por litro de ascitis que retiramos cuando hacemos una paracentesis de más de 5 litros, utilizar la dosis de 4 gramos. Y algo que quisiera enfatizar es la ingesta adecuada de proteínas en nuestros enfermos. Llega a ser muy baja inclusive en las clínicas de nutrición. Entonces hay que enfatizar preferentemente 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Esto viene siendo, para sacar cuentas, al menos hasta de 80 hasta 120 gramos de proteínas al día, y normalmente nuestros pacientes no lo consumen. Y sé que a veces también las dietas se ven restringidas por cuestiones económicas, pero por ejemplo, el utilizar a veces un par de rebanadas de pan con unas cucharadas de mantequilla de maní puede ser similar a un Ensure rico en proteínas. Entonces, a veces este tipo de recomendaciones son útiles para nuestros enfermos. Y también el no dejarlos en ayuno, porque eso lo hemos visto en nuestro hospital. A veces el paciente viene, lo programamos para una endoscopía, lo dejamos en ayuno todo el día antes de la endoscopía y al día siguiente hasta que despierta. Y estos ayunos prolongados van a tener un efecto muy deleterio en la salud de nuestros enfermos. Claro, hay muchos comentarios en relación al uso de proteína animal, de estos suplementos, pues que ya ampliamente y finamente has explicado. También hay algunas preguntas en relación al uso de los antibióticos como profilaxis, pues para la peritonitis bacteriana espontánea, por cuánto tiempo, que ya comentaste, pues que básicamente siempre o hasta que desaparezca la ascitis en este tipo de casos. Hay un mar de preguntas en el chat, preguntas muy importantes, muy inteligentes, pues en este tipo de situaciones. Y bueno, en situaciones de tiempo muy probablemente tengamos que restringirnos un poquito más. Y a mí en lo personal me gustaría mucho que nos dijeras qué importancia le ves tú obviamente al concepto del ACLF, del Acute on Chronic Liver Failure, versus una cirrosis descompensada, ¿no? En el sentido de que este concepto pues es un concepto nuevo y habrá que diferenciarlo realmente pues de la descompensación típica de la cirrosis. ¿Qué nos puedes platicar sobre este síndrome? Sí, totalmente de acuerdo. El Acute on Chronic Liver Failure prácticamente nos está hablando de aquellos pacientes que ya tienen cirrosis, pero de hecho que en algunos casos se puede presentar de manera aguda. Esto es, no pasan de una etapa de cirrosis compensada y luego descompensada y luego estos episodios de Acute on Chronic Liver Failure, sino que pueden pasar inmediatamente estos episodios. Y normalmente se asocian con alteraciones multisistémicas. Esto es, el paciente puede tener encefalopatía, que es falla neurológica, puede tener hipotensión, que es falla hemodinámica, puede tener falla respiratoria, que puede llevar a la necesidad de intubación, y también coagulopatía. Y prácticamente ya tenemos scores prácticamente por el grupo de CLIF, que es en Europa, en donde podemos, de hecho, a nuestro paciente que tiene una falla aguda, pero que ya tiene enfermedad crónica, esto es, no es el paciente que tiene un hígado sin ninguna alteración y que presenta falla hepática fulminante, es el paciente con cirrosis que desarrolla una falla hepática aguda y que podemos calcularlo de manera online. Si ustedes le ponen CLIF Calculator, está gratis y ustedes pueden poner las fallas que tiene su paciente y de acuerdo a cómo se van sumando las fallas en esta calculadora, entonces el riesgo va aumentando de manera significativa. Cabe la pena también mencionar que aquellos pacientes que tienen un Acute on Chronic muy avanzado, de hecho a veces
el trasplante hepático ya a veces ya no es efectivo. Es sobre todo para las etapas tempranas y es un concepto muy interesante donde prácticamente nos habla de un grupo de pacientes que tiene una falla hepática aguda, pero que ya tiene de base una enfermedad crónica y que no estamos hablando del paciente que solamente tiene una descompensación. Son pacientes que tienen una falla que los puede llevar a un riesgo de mortalidad muy alto en los próximos 7 o 30 días. Es un concepto muy importante. Excelente. En novio de tiempo, ya son las 9 de la noche. Doctor Aldo Montaño, mil gracias por la plática, excelente presentación. Mil gracias a todas las preguntas que están en el chat. Es genial ver a 90 personas en promedio conectadas, preguntando activamente, participando activamente, no solamente de nuestra sociedad del estado de Guanajuato, hay muchísima gente de fuera de Guanajuato, gente de Guadalajara, gente de Ciudad de México, incluso del extranjero, que están aquí conectados porque lógicamente el anunciada una plática expuesta y dictada por tu persona es altamente atractivo para toda la gente que nos dedicamos a este tipo de situaciones. Por mi parte, en la coordinación de preguntas y respuestas, mil gracias. Gracias nuevamente, Aldo, y le cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Hernández. Aldo, pues me queda claro que eres un enamorado de la gastroenterología, pero tu pasión es el hepatocito. Tenemos 90 personas en el chat, como bien dice mi vicepresidente, te mandan saludos de León, Irapuato, Celaya, Guadalajara, Pachuca, Tegucigalpa, Chiapas. Hay mucha gente que está interesada en ti, te agradecemos muchísimo. Iniciamos las actividades de nuestra Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato, como mencionaba al principio, con manteles largos. A mis compañeros de la sociedad, les informo, al final va a haber un QR, un código QR en el cual por favor les vamos a pedir que suban sus datos para que se emitan las constancias por parte de la Universidad de Guanajuato. A ti, Aldo, te la hago llegar personalmente y pues de nuevo muchas gracias por tu presencia, muchas gracias a los compañeros. Muchas gracias, doctor Hernández. Ha sido un placer, Raúl. Ha sido un placer estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y espero que en un futuro nos veamos en persona. Muchas gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias, Aldo. Un abrazo hasta Canadá. Gracias. Cuídense mucho. A mis compañeros les comparto la pantalla para un código QR, el cual también estará en el chat para que puedan subir los datos. Y a todos, pues muchas gracias por su compañía. Les deseo muy buenas noches. Los invito a la próxima sesión académica, la cual será el 16 y 17 de abril, la Unión Regional del Sur, el tema sobre obesidad, y el día 22 de abril, la sesión en conjunto con la AMG, en el cual también estaremos hablando de falla hepática aguda con el doctor Salvatore Piano de Italia. Muchas gracias a todos y pasen muy buenas noches. Buenas noches, Luis Fernando, mejórate. Luis Fernando Peña, un abrazo. Lolo, un abrazo. Desde León, don Nicolás, buenas noches, Carlos. Buenas noches, que estén bien, excelente plática. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, presidente Raúl Hernández, bye. Gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches, bye. Hasta luego.